tal amigos? Bienvenidos una vez más a Queremos Saber. Hoy me acompaña Cindy Álvarez, ella es docente de la Facultad de Psicología aquí en la Universidad de Montemorelos, quien nos dirá cómo podemos hacer para superar los grandes cambios que supone una crisis como la del COVID-19. Sean todos bienvenidos, enseguida comenzamos. Sobreponerse a grandes cambios no siempre es fácil, amigos, ustedes bien lo saben, y por eso Cindy ya está con nosotros lista para conversar sobre esta temática. Cindy, bienvenida. Gracias, Laura, por la invitación. Es un gusto estar con tu audiencia y con el público que amablemente escucha el programa. Claro que sí, gracias por aceptar la invitación de venir una vez más con nosotros. Ya anteriormente hicimos otro programa contigo también. Cindy, vamos a hablar sobre los cambios que quizás ponen a temblar nuestra vida un poco, ¿no? Y pues ahorita con lo del COVID-19 se ven como más drásticamente esos cambios, ¿no? Hay muchas cosas que nos han tomado por sorpresa, algunos se quedaron sin graduación, otros la boda pues no puede ser la de sus sueños, algunos perdieron el trabajo, son muchos cambios que pues no esperábamos y en aspectos importantes para nuestra vida, ¿no? Pero fíjate que hay personas que superan los cambios rápidamente, parece que ni les afecta, pero hay otros que a veces ni en toda su vida logran superar una situación trágica, un asunto fuerte. Entonces, ¿a qué se debe esto, Cindy? Fíjate, Laura, que en muchas ocasiones cuando nos enfrentamos a una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, lo primero que se activa es un mecanismo de afrontamiento. Esto es la forma en cómo nosotros asumimos en ese momento lo que para nosotros una situación destructiva o de crisis. Y precisamente esta forma de afrontar estos problemas pueden ser a través de nuestras experiencias de una manera más positiva y de una manera que no es tan agradable. Entonces, en muchas ocasiones puede ser que las experiencias que nosotros creamos nos hagan sentir que no tenemos posibilidades o que es muy difícil. Y esta primera parte del afrontamiento es lo que nos lleva a la parte de la resiliencia. La resiliencia es la que nos equipa a sobreponernos al evento crítico. Esta es la habilidad, esto es algo que se puede desarrollar y que es muy importante para determinar si mi experiencia va a ser una experiencia muy traumática en la que sea más difícil que yo pueda sobrevivir o no. Pues, pero pienso que esa palabra resiliencia es la que va a guiar el resto de la entrevista. Es bien famosa esa palabra últimamente, así que vamos a desglosarla bien para que podamos entender y poner en práctica esto. Ahora, Cindy, cuando vemos una persona que lo supera rápido, como tú lo dices, es resiliente, diríamos, se puede confundir con frialdad, desinterés, como que, bueno, lo que pasó realmente no le importaba, o realmente yo puedo llorar, llevar un luto, por ejemplo, y al mismo tiempo ser resiliente. Muy bien. La resiliencia es un esfuerzo cognitivo, es un esfuerzo de actitud que puede determinar nuestras experiencias. Sin embargo, no es igual para una persona que para otra. Así como nosotros experimentamos emociones de diferente manera, así también la resiliencia, que es esta capacidad de sobreponerte a las adversidades, también se desarrolla de una manera diferente. No significa que para una persona que no tiene, que no llora, por ejemplo, no esté sufriendo, o que para una persona que rápidamente parece que todo está bien, se pudo adaptar de nuevo a su vida, no haya sido una experiencia que le haya movido o que haya determinado ciertas cosas. Entonces, una crisis puede generar cambios y practicando la resiliencia podemos aprender a adaptarnos a estos cambios de una manera, como les decía, más agradable, más positiva, o que nos ayude. A lo mejor no podemos hacer nada al respecto, pero sí que nos proporciona ciertas habilidades, como por ejemplo, sufrir, aprender a sufrir, pero también aprender a reponernos. Sí, así es. Sabes que recientemente leí lo siguiente, no tengo el autor, pero mira, me pareció interesante. El dolor es inevitable, porque nos va a doler, el sufrimiento es opcional.
Yo tengo el dato de quién dio esa, Buenísimo. un doctor neurólogo y psiquiatra francés de origen judío, Boris Cyrulnik. Él tuvo una experiencia difícil durante la invasión alemana en Francia y tuvo que ser desprendido de su familia, sus padres murieron por la opresión nazi de aquel momento. Precisamente habla de la resiliencia, de la forma en cómo podemos afrontar, y él precisamente nos habla de que la indiferencia al dolor o las tragedias en este proceso nos pueden ayudar a sobreponerlos, ¿no? A que podamos decidir si esto puede ser algo que me ayuda o no, pero estas habilidades son muy importantes que se desarrollen siempre, no es algo que se activa de manera automática en un momento determinado o no. Tiene mucho que ver que lo hayamos practicado o que lo vengamos practicando. Entonces no tenemos que esperar ante la adversidad o ante el sufrimiento para empezar a ser resilientes. Podemos empezarlo a practicar antes y entonces en el momento que llegue ya se convierte en una opción al momento de sufrir. Como la experiencia puede llegar y no podemos hacer nada al respecto, pero la opción de cómo lo vamos a nosotros experimentar, sí es posible que la podamos elegir. Y eso es lo bonito de la... Sí, exacto, ya estar preparados para eso, utilizarlo como una herramienta. Ahora tú hablas de prepararnos para que siendo resilientes, para que cuando llegue el momento ya tengamos esa herramienta para poder utilizarla. En relación a eso quisiera que nos respondas si tiene algo que ver nuestra crianza, nuestra niñez, en cómo los elementos que determinaron cómo fue nuestra niñez, si se nace o no se nace siendo resiliente o si es algo que nosotros podemos adaptar a lo largo de nuestra vida. Esto nos lo vas a responder en el segmento siguiente, así que amigos, quédense con nosotros, pues ya regresamos. La mayoría de los países del mundo cuentan con una entidad para el control y prevención de enfermedades, cuyo principal objetivo es proteger la salud pública mediante la promoción de conductas sanas y ambientes seguros y saludables. Estos organismos suelen trabajar en la aplicación de programas de prevención, el seguimiento de las tendencias de salud, procuran detectar la causa de los problemas de salud y prepararse para responder a nuevas amenazas. Independientemente del origen o gravedad de la enfermedad, estos entes trabajan de la mano con los organismos principales de salud del gobierno para reforzar la seguridad de la salud en el país. ¿Se pueden hacer siendo resilientes o es algo que trabajamos a lo largo de nuestra vida? Cindy, ¿qué nos respondes a esto? El papel genético juega un papel muy pequeño y no determina en sí la condición de un ser humano. Es más bien como un músculo que necesita ejercitarse para verse fuerte o para darle forma. Teniendo claro que en algunos momentos pues pueden haber fallas, pueden haber debilidades o que apenas sentimos que sostenemos el mundo, ¿no? Pero es muy importante los primeros años de vida para que esta capacidad se fortalezca, se vuelva un hábito, y es muy importante el antes y el después de un evento. Por ejemplo, si aprendemos a lidiar con nuestras emociones, si aprendemos a ser empáticos, si se nos enseña a confiar en otras personas, a poder enfrentarnos de una manera adaptativa a las crisis, es más fácil que en el momento en que venga una situación difícil, la podamos afrontar de mejor manera. Y al revés, cuando no, es más difícil que pueda ser para afrontarla, ¿no? Entonces cualquier persona puede llegar a ser resiliente. Hay ciertas cualidades que pueden influir, hay ciertas cosas que son muy importantes al momento de decir que una persona es resiliente. No se nace siendo resilientes, pero sí es algo que se puede desarrollar y que nuestro ambiente puede influir mucho. Sí, todos podemos tener la capacidad de afrontar de una manera
mejor y aprenderlo, porque esto, como les decía, es como un músculo, hay que ejercitarlo. No es lo mismo cuando tenemos 6 años, cuando somos adolescentes, no es lo mismo cuando crecemos, tenemos familia, cuando pasamos a la vida adulta. Estas etapas nos ayudan también y vamos viendo de una manera diferente nuestras experiencias también. Entonces Hablaste sí se de, puede de desarrollar. Ok, hablaste de que hay algunos factores que se tienen que dar, ¿no? Y algunas características de las personas. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente y qué elementos externos a nosotros, supongamos si es que hay, se tienen que dar para que una persona alcance la resiliencia, alcance a superar estos eventos? Muy bien, es difícil determinar lo que una persona resiliente es. Tenemos esa idea de que una persona resiliente es una persona fuerte, es una persona que no sufre, es una persona que rápido avanza y que no le pasa nada. Pero no es así. La persona resiliente es aquella que sufre, que puede experimentar dolor, que puede experimentar el problema, pero que puede tener o tiene herramientas como la empatía, como la tranquilidad, como la resolución de problemas, el afrontamiento de las emociones también, que ayudan a ser una persona más resiliente. Hay algunos factores, como les decía, por ejemplo, la cultura, la familia, nuestras redes de apoyo, la escuela inclusive, pueden ser facilitadores de la promoción de la resiliencia y de otros valores, y que también pueden ser algunos determinantes que nos puedan frenar un poquito. Pero hay muchos factores que son muy determinantes, sobre todo cuando somos niños, cuando somos pequeños, que necesitamos de otras personas y que necesitamos recibir o sentir amor, respeto, tranquilidad, y que esos valores pues se transmiten. Sí, entonces creo que tenemos que estar bien atentos de quién nos rodeamos también, y los que tienen hijos, pues estar preparando un ambiente adecuado para que estos niños en un futuro sean capaces de afrontar situaciones difíciles, porque a todos nos va a pasar. Ahorita lo del COVID-19 nos está afectando a todos y no teníamos la intención de que nos pasara a todos, así que esto es así. Cindy, sabes que estuve investigando y dicen que la resiliencia no es solamente el poder superar una crisis, sino que qué pasa a partir de ahí, luego de que pasa la crisis, qué sucede. Entonces pudiéramos decir que sale algo bueno de las pérdidas, de las crisis, de los momentos trágicos de nuestra vida. Sí es posible contra la adversidad. Por ejemplo, un lápiz cuando pasa a través de la punta filosa del sacapuntas, te permite escribir una hermosa carta, ¿no? Las piedras preciosas, cuando pasan a través de un fuego intenso, alcanzan su brillo. O cuando en esta crisis, por ejemplo, que nos tomamos una pausa, que nos alejamos un poquito, la naturaleza, podemos ver la naturaleza que ahí está, que nos recuerda la creación de Dios. Entonces, es posible que salgan cosas buenas de la adversidad, es posible que podamos experimentar inclusive emociones positivas durante la adversidad, como la fe, como el amor, como la empatía, la unión, que nos acerca a otras personas inclusive, ¿no? En momentos difíciles vemos solidaridad, vemos compromiso. Entonces, muchas veces las crisis nos llegan a unir, y eso es algo muy positivo. Sí, claro que sí. Y hemos visto a lo largo de la historia que, pues, de las grandes crisis del mundo han salido muchas cosas positivas, pero
todo tiene que ver, volvemos otra vez a la resiliencia, todo tiene que ver en cómo nosotros afrontamos esa situación y le vemos el lado más positivo y usamos las herramientas que tenemos en nuestro entorno para salir adelante y salir mejores de como estábamos antes. Cindy, mencionaste algo interesante y quiero que hablemos sobre la fe. La fe juega un papel importante en esto de la búsqueda de la resiliencia o la práctica de la resiliencia. Esto lo vamos a ver en el segmento siguiente. Ustedes quédense con nosotros. Quiero compartir contigo una receta que te va a encantar para que puedas estar con tu sistema de defensa mucho más fuerte. Este se llama té antiinflamatorio, el cual tiene cúrcuma o turmeric, la cual promueve la formación de las llamadas células T, que son los glóbulos blancos para la defensa inmunitaria. Le vamos a poner canela y le vamos a poner jengibre. Estos dos, la canela y el jengibre, te van a ayudar para que puedas precisar de menos insulina. Así que si tienes diabetes, si tienes hipertensión, sobrepeso y obesidad, este es un té maravilloso que lo puedes consumir tú y toda tu familia también. Le ponemos 2 clavos de olor. El clavo de olor es un antioxidante poderoso para que tu mecanismo de defensa pueda estar al día. Así que por eso le hemos incluido los clavos de olor. También le podemos poner naranja y le ponemos limón. La naranja y el limón es importante saber que se lo vamos a poner una vez que el té ya esté listo, es decir, por fuera le exprimimos la naranja y le exprimimos también el limón. Ahí mismo, para que se puedan activar todos los ingredientes y pueda tu cuerpo responder muchísimo mejor, una pizquita de chile cayenne y entonces estás listo para responder a tu sistema inmunológico. Nosotros como cristianos, pues nos valemos de la fe para caminar por la vida. Entonces, en nuestro andar por la vida. Entonces, Cindy, ¿la fe juega un papel importante en esto de la práctica de la resiliencia? ¿Nos ayuda en algo? Definitivamente, cada vez hay más evidencia empírica de que la creencia en lo divino tiene un impacto muy importante, no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional. La fe nos provee de un sentido de esperanza que a su vez tiene ventajas adaptativas como la resiliencia, por ejemplo, y que nos ayudan a expresarnos de manera individual, pero también colectiva, y que esto nos da un sentido de pertenencia, nos da un sentido de existencia, nos da un sentido de confianza, de tranquilidad. Y esto es muy importante para la experiencia humana. Y sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles, ¿no? En momentos en los que la vida no es como nosotros la esperábamos, no es como la estábamos planeando, y sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, y que nuestra fe se basa en la confianza en Dios, en que Él va a estar acompañándonos en todo momento. Entonces, pues, es súper fundamental para nosotros poder superar una crisis, saber que Dios va a estar con nosotros. Ahora hablamos de que la vida nos cambió, Cindy, estamos mencionando eso. Y podemos hablar de pérdidas, cómo superar una pérdida, pero cuando decimos pérdida hablamos en muchos sentidos, no solamente que un familiar pues murió, eso es una pérdida humana, claro que sí, y duele, y eso hay que superarlo, pero también se perdieron muchas cosas que no vamos a recuperar más nunca. Es decir, a los que les tocó casarse virtualmente, imagínate, es un momento que para nosotros los cristianos determina a partir de ahí el resto de tu vida, porque es el único momento cuando te vas a casar, no lo vas a recuperar ese momento más. Aquellas personas que dependen, por ejemplo, de los deportes, los jugadores, pues ya todo va a cambiar, o sea, no pueden tenerlo. Y es algo que transforma tu vida de ahí en adelante. Tu graduación, este año, pues para muchos estudiantes, es un momento triste, sí, porque luego de toda una carrera, de todo un sacrificio, llega tu momento de graduación, lo estás esperando por años y no, ya no tienes tu momento de graduación, eso lo vas a recordar por toda tu vida, que el año que tú te graduaste, no hubo graduación. El año que tú te casaste, no te pudiste casar rodeado de las personas que querías. Entonces, todas estas cuestiones son pérdidas para el resto de tu vida. Entonces, ¿cómo superamos una pérdida en estos sentidos? Así es. Y cuando hablamos de este tipo de pérdidas, hablamos también de cambios, ¿no? Y por eso me gusta utilizar esta palabra, porque cambios
puede ser también algo positivo. La palabra nos inspira a pensar en algo diferente, ¿no? Y estas experiencias que pueden ser significativas y que, vuelvo a reafirmar esto, son muy, muy diferentes. Es importante recordar que pueden ser diferentes para una persona y que para mí, ¿no? Todos experimentamos de una manera diferente y algunas cosas nos pueden ayudar, ¿ok? Por ejemplo, es muy importante que reconozcamos el estado o los momentos por los que estamos pasando. Al principio yo hablaba de las formas de afrontamiento y muchas veces la más fácil es negar, decir, no, esto no está pasando o esto no me está pasando o evitarlo. Voy a hacer que me voy a dedicar a otra cosa y, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a hacer mucho ejercicio físico y de repente le cierran los gimnasios, dice, no, pues yo ya no voy a hacer ejercicio porque de esta manera no puedo hacerlo, me deprimo pues me afecta físicamente inclusive, ¿no? Entonces, es muy importante que reconozcamos primero que estamos sufriendo una pérdida, que estamos sufriendo por un cambio y que es difícil y que puede ser difícil. Decirlo inclusive en voz alta, como por ejemplo, estoy estresado, estoy triste, inclusive cuando experimentamos cosas positivas, estoy feliz, es importante que lo digamos en voz alta, porque de esa manera nos ayuda a reconocer esta experiencia. Y cuando lo reconocemos, es importante que nos demos permiso a sentir miedo, inseguridad, enojo inclusive, porque no es lo que yo esperaba. Entonces, estas emociones son normales que nos sintamos así y que por lo tanto tienen nuestro permiso para estar en ese momento. Porque la resiliencia, como decíamos, no se trata de que no vamos a experimentar la crisis, ¿ok? Y es muy importante mantener el contacto, ya sea presencial o virtual, ahora dadas las circunstancias, con nuestros seres queridos o con las personas con las que tenemos confianza. Escoge perdón, no te quedes solo. Esto es muy importante en las crisis. No se va a un lugar sin herramientas. Entonces, búscate una red de apoyo, habla con alguien, exprésalas, platícalas y no te quedes solo. Escoge algunos momentos para apreciar micro momentos que les llamamos de gratitud y emociones agradables. O sea, experimentar en ese momento que a pesar de que no tengo un lugar o no estoy realizando mi sueño de casarme en el lugar o con las personas que yo había querido, tengo la posibilidad de tener una pareja o tengo el amor de alguien que está conmigo. Esos son micro momentos que nos ayudan a practicar la resiliencia y salir fortalecidos de estas adversidades. Esto es muy importante. Yo les recomiendo que practiquen estas 3 cositas que nos pueden ayudar a hacer, a pasar por esas experiencias, estos cambios de una manera mucho más positivas y fortalecidos. Muchas gracias, Cindy. Vamos a tomar en cuenta entonces estos consejos para nosotros enfrentar la vida de una manera diferente. Y yo pienso también que podemos nosotros, uno de los consejos sería también ser ejemplo de resiliencia para otras personas, ¿no? Que están pasando quizás por el mismo momento. Nosotros que tenemos fe en Dios y demás, eso nos debería fortalecer para ser más resilientes y enfrentar mejor el futuro y cambiar las cosas, ¿no? La positividad se contagia, así como la risa, ¿no? Así es. Contagiosa. Entonces, sí. Si nosotros empezamos a practicar algunos hábitos que nos promuevan la felicidad, puede influir en nuestra familia ahorita, en este momento, pero también cuando regresemos a nuestra vida cotidiana, donde nos vamos a enfrentar ahora a estos cambios que se dieron, también podemos transmitir positivismo, paz, tranquilidad
y que nos podamos en un futuro pues atravesar por estas experiencias y decir también gracias porque nos pasamos por eso y ahora hemos aprendido esto. Así es. Las formas en que nos podemos dar cuenta que hemos aprendido. Cindy, muchas gracias. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Queremos Saber, por estos consejos prácticos que nos diste. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto y que se puedan compartir. Hay mucha información sobre esto que podemos encontrar en redes sociales, en internet, que nos pueden ayudar a profundizar un poquito más en lo que hablamos de ahora y que nos pueden ayudar también para nuestra familia. Así es. Ustedes, amigos, quédense con nosotros aquí en Queremos Saber, porque no solo la resiliencia nos puede ayudar a superar estas circunstancias. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800 00 44 800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, amigos? Un placer poder saludarles por este medio. Estamos aquí desde mi casa, su casa, y en medio de esta cuarentena. Pero en medio de todo esto, damos gracias a Dios porque tenemos la vida y la salud. Quiero compartir un breve mensaje contigo en este momento. Y este pensamiento está basado en San Juan capítulo 3, en una entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo. Yo creo que si alguna lección nos ha dejado la cuarentena es el hecho de tener paciencia, aprender a esperar y a confiar en Dios. No tenemos seguro el futuro, pero vivimos día a día confiando en que el Señor conoce el camino y Él es el que nos va a guiar hasta el destino final. Mientras estamos esperando con paciencia, es un buen tiempo en medio de las actividades que tenemos que hacer. Es un buen tiempo para reflexionar y hacer una introspección, un análisis personal de nuestra vida. Al menos creo que ese es un tiempo muy valioso que debiéramos dedicar a ello ahora que estamos en una cuarentena. Y San Juan capítulo 3 me ofrece varios elementos importantes que yo debo tomar en cuenta si realmente quiero hacer una introspección a mi vida. Ahí Jesús tiene una entrevista con Nicodemo de noche. Nicodemo era un individuo bien preparado, de alto rango dentro de la jerarquía judía religiosa, y tenía muchas inquietudes intelectuales. Pero Jesús, a través de ese diálogo amoroso y cariñoso que tuvo con Nicodemo, vio que detrás de esa fachada de intelectual de un hombre religioso preparado, había un alma sensible que buscaba un sentido a su vida. Había algo que no le llenaba. Y precisamente Jesús, para poder llegar a su corazón, utilizó tres metáforas. La primera metáfora que Jesús utilizó para hablarle al corazón de Nicodemo fue el de nacer de nuevo.
Nicodemo entendía ese lenguaje, los profetas del Antiguo Testamento ya habían usado ese tipo de metáforas, pero le costaba trabajo creer que un hombre como él, tan preparado, tuviese que comenzar desde el principio, preguntándose si realmente había tenido una experiencia auténtica y personal con Dios que transformara su vida personal e íntima. Nicodemo quedó impactado, incluso hasta puso defensas. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pero Jesús le dijo: déjate de rodeos, Nicodemo, tú necesitas un encuentro real con Dios, no un encuentro intelectual, un encuentro vivo. Y entonces utiliza otra metáfora. Jesús utiliza la metáfora del viento. Le dice que así como el viento no se puede tocar, pero sí se puede sentir, sus efectos están por todas partes. Aquel que nace de Dios empieza a experimentar una obra silenciosa, un trabajo de adentro hacia arriba, interno, profundo. Es que Dios no quiere cambiar solamente nuestras conductas, estimados hermanos, también quiere cambiar el corazón, porque un cambio de conducta sin un cambio de corazón es una religión muerta. Y Dios nos pide en estos tiempos de cuarentena una religión viva, eficaz, personal. Por eso es un tiempo de recargar baterías, de buscar a Dios, de dejar lo formal, lo litúrgico, y tener un encuentro refrescante con Jesús. Y la última metáfora es la metáfora de la serpiente de bronce, en donde le presenta la imagen del libro de Números, el pueblo de Israel migrando y sufriendo la mordedura de las serpientes, y le dice: y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Todo aquel que se sienta mordido por una serpiente y me contemple, vivirá. Y efectivamente, lo doloroso para Nicodemo era entender o reconocer que toda su preparación intelectual y académica, si bien tenía alguna utilidad, no lo era delante de Dios. Él necesitaba reconocer que también había sido mordido por la serpiente, y necesitaba reconocer que él era un individuo que desesperadamente necesitaba de la gracia de Dios. Amigos, es un buen tiempo para reflexionar, es un buen tiempo para pensar: necesito nacer de nuevo, necesito ver a Dios, necesito contemplarlo como mi Salvador personal. Bien amigos, así llegamos al final de un capítulo más en Queremos Saber, en nuestra edición especial por el COVID-19. Recuerda que si esta enfermedad todavía te genera muchas inquietudes y no lo hemos conversado aquí en ningún programa de Queremos Saber, nos lo puedes escribir al correo que aparece en tu pantalla o en algún comentario de esta publicación para nosotros tenerlo en consideración. Te espero entonces mañana a la misma hora.